Noelia Bonifacio, psicoterapeuta, doctora en hipnosi clínica i formadora de l'Escola Oficial de Descodificació Biològica. It's unfortunate, but when we feel a storm, Parlem amb Noelia Bonifacio, psicoterapeuta, doctora en hipnosi clínica i formadora de l'Escola Oficial de Biodescodificació Biològica. Com estem, Noelia? Hola, molt bé, gràcies. Hoy nos vamos a hablar sobre un tema que a todos nos interesa, que es un tema un poco el gran desconocido también, pero el que rige nuestras vidas, el inconsciente. Gran campo, el del inconsciente. Bueno, como bien has dicho, una de mis herramientas dentro de la terapia es la hipnosis clínica. Ahí lo que trabajo yo es la parte del inconsciente. Para empezar, el inconsciente, el primero en utilizar el inconsciente, el padre del inconsciente en realidad, es Sigmund Freud, de acuerdo, que fue el psicoanalista que empezó a hablar un poco sobre el campo del inconsciente, y bueno, en su época fue tachado de prácticamente de absurdo y de loco, y hoy en día tenemos muy claro de que el inconsciente rige gran parte de nuestra vida. El siguiente y sucesor de Sigmund Freud fue Jung, el discípulo Jung, que bueno, luego amplió un poco más el concepto del inconsciente. Yo, para que la gente pueda entender lo bien que es el inconsciente, es una parte de la mente. Si nos imaginamos que nuestra mente fuera un iceberg, ¿no? Todos sabemos, pongamos en nuestra imagen, en nuestra mente, la imagen del iceberg. Todos sabemos que en un iceberg tenemos lo que es la punta, que es la que flota arriba del agua, ¿no? Y luego hay una parte muy profunda, que es la que está sumergida. Bueno, pues nuestra psique sería un poco un iceberg, también un iceberg. Tenemos una parte que es la que se ve, que sería el consciente, supone un 5% de nuestra mente, y luego el otro 95% que está sumergido sería lo que es la parte del inconsciente, ¿de acuerdo? Entonces, yo cuando tengo un paciente que viene a terapia, claro, si empleara solamente lo que es la psicoterapia, aquí yo estoy una hora con la persona y solemos trabajar mucho la parte cognitiva y conductual, reestructuración de pensamientos, y estamos durante una hora hablándole a esa parte consciente. Luego trabajo lo que es la hipnosis. Utilizo una hipnosis clínica que no tiene nada que ver con una hipnosis de espectáculo, ¿de acuerdo? Si es verdad que trabajo con la parte del inconsciente, pero trabajo de manera clínica, ¿vale? Lo trabajo para que la persona, dependiendo de la patología que venga a terapia, pues yo aplico una serie de técnicas hipnóticas para que esa persona pueda bajar un poco sus frecuencias cerebrales y a partir de ahí poder trabajar un poco la patología que tenga. ¿Me explico? A ver, en la parte del inconsciente es como si estuviéramos en la parte de arriba, ¿no? Y nos sumergiéramos para adentro. Yo para eso utilizo la hipnosis, ¿eh? Es la herramienta que me permite a mí sumergirme en el inconsciente. Nuestro cerebro, para que la gente también me entienda, imaginemos que es como una antena de radio, ¿no? Emite como unas frecuencias. Cuando estamos de manera consciente en nuestro día a día, las frecuencias que emite son unas frecuencias beta. Tiene unos ciclos por segundo más rápidos. Cuando nos relajamos un poco, empezamos a entrar en una frecuencia alfa, que es cuando empezamos un estado de meditación, o cuando terminamos de comer, que nos aletargamos un poco después de la comida en el sofá. Ahí es una frecuencia alfa. Eso significa que las frecuencias se vuelven un poco más lentas. Después de ahí tenemos lo que es la zeta, la frecuencia zeta, que es la propia de un estado hipnótico. Es cuando relajamos aún más esa parte consciente y nos podemos sumergir en esas frecuencias que son muy lentas y nos permite inocular semillas para que la persona en momentos dados en su vida puedan producirse insights, que son despertares, y puedan empezar a cambiar esos patrones que tiene dentro. Ese estado podría ser algo parecido a cuando estás a punto de quedarte dormido pero aún no estás dormido del todo. De hecho, la hipnosis, exacto, sí, es así. La hipnosis es un estado de atención focalizada. Entramos muchas veces en hipnosis. Yo siempre se lo digo a la persona, ¿tú has hecho hipnosis? Y me dicen, no. Yo digo, sí, has hecho hipnosis. Porque todos hemos entrado en esa frecuencia, ¿de acuerdo? Cuando estamos tan aletargados es como una entrada, ya es como la primera fase a la hipnosis, ¿de acuerdo? La hipnosis también tiene varias profundidades. Conforme más profunda es, pues podemos llegar al sonambúlico, ¿no? Que es
se llama así porque es lo propio de cuando hay personas que padecen sonambulismo y se levantan por la noche y luego no recuerdan nada. Es así, ¿vale? Esa frecuencia cerebral todos la tenemos todos los días. Cuando nos vamos a la cama, al principio del sueño entramos en esa frecuencia. De hecho, durante la noche entramos y salimos de manera muy repetida, ¿no? Entonces, es ahí cuando trabajamos esa parte del inconsciente. Porque el inconsciente es todo aquello que hacemos de manera automática. El consciente es lo que somos conscientes que estamos haciendo, como por ejemplo estar aquí, hablando, charlando. El inconsciente es, por ejemplo, parte del inconsciente sería nuestra respiración, ¿vale? Yo ahora mismo no estoy pensando en tengo que inspirar y exhalar, o mis palpitaciones tienen que ir, o mi temperatura, o mi presión arterial. De hecho, cuando pensamos en ello, malo, ¿no? Claro. La cosa... No, todo eso, nuestra mente está tan evolucionada que ya lo prepara para que todo eso sea inconsciente, para que no tengamos que estar continuamente pensando en facetas del ser humano que sería imposible, nos volveríamos locos si tuviéramos que estar en todo. Mira, si nuestra mente fuera un ordenador, el consciente iría a una velocidad de 100 hercios y nuestro inconsciente va a una velocidad, si no recuerdo mal, de 200.000 hercios. Quiere decir que nuestro inconsciente lo registra todo, tiene una velocidad de registro impresionante. Nuestro inconsciente registra todo lo que está pasando en esta habitación y que yo ahora mismo no me estoy percatando de ello. Entonces todo eso queda en nuestra mente y hay veces que en nuestra edad más infantil, ¿vale? Cuando somos más infantes, tenemos situaciones que vivimos con mucho dramatismo porque somos tan pequeños y nos sentimos tan vulnerables que cualquier hecho que ahora de adultos nos parece absurdo, de pequeños lo magnificamos muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, situaciones así dramáticas se quedan muy marcadas dentro de nuestro inconsciente. De hecho, los niños tienen el inconsciente muy desarrollado y el consciente poco. Y conforme vamos adquiriendo edad, el inconsciente se va quedando como en un segundo lugar y es el consciente el que va emergiendo, ¿no? Entonces, ahí se quedan muchos patrones dentro de nuestra parte más profunda de la mente que luego con los años la gente viene y dice es que yo no sé por qué me pasa eso, o yo soy así, o es que me pasa, y tiene mucho que ver con programas ocurridos y situaciones que ha vivido la persona durante la infancia. Siempre que me voy a la infancia hay hechos programantes que luego son desencadenantes en situaciones posteriores en la edad adulta. Y una vez desprogramamos ese inconsciente y hacemos consciente algo del pasado, hemos revivido alguna experiencia, ¿eso lo sana solo con llevarlo al inconsciente? Claro. Al consciente. Mira, la directora de la Escuela Oficial de Descodificación Biológica utiliza un término que a mí me encanta, que es el del fotograma caído. Y pongamos, por ejemplo, una fobia, ¿de acuerdo? Viene una persona y me dice que tiene fobia a los perros, ¿no? No sé, por ejemplo, una fobia o una alergia. Vamos a poner una alergia al pelo de perro, ¿no? Entonces, dice que tiene rinitis, congestión, los ojos le irritan y siempre le pasa en primavera. Viene a terapia y entonces empezamos a hurgar cuando empezó el síntoma, cuando aparecieron, y todo nos lleva, después de descodificar un poquito, porque el descodificador no deja de ser un buen detective, ¿no? Encuentra un hecho que vivió en el que había presente un gato, a lo mejor tuvo una discusión o estuvo viendo a sus padres muy enfadados, creyó que él era el culpable de que sus padres se iban a separar y en ese momento había un perro a su lado o un gato o cualquier animal, ¿no? Y entonces en ese momento que él vivió aquello de manera tan dramática, creyendo que era él el culpable, estaba inhalando el polvo del animal, ¿de acuerdo? Entonces la mente automáticamente tiene grabado en su inconsciente con el pelo del animal va a pasar algo dramático que vas a sufrir muchísimo. Y eso se queda como un programa en nuestro inconsciente. Con los años, pongamos que de repente pasa una situación, vive una situación similar en la que también hay un animal presente. Entonces ahí se produce lo que es el desencadenante del hecho en sí. Se activa, exacto, ese programa. Y ese programa lo único que le está diciendo es, ojo, cuidado, que vas a sufrir, ojo, cuidado, que no vayas por ahí, que no quiero que sufras, que lo pasaste muy mal. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Es ese fotograma caído. En el momento en el que la persona se da cuenta de que lo que está pasando tiene que ver y lo enlaza en aquella situación que vivió, es como que ese fotograma vuelve a la película de su vida y automáticamente ese programa
del inconsciente emerge al consciente y eso produce que la persona es como si la información necesitase una manifestación, como si la biología ya no necesitara tener que avisarte, porque tú ya lo sabes. Entonces es como que se libera y automáticamente las personas empiezan a sanar o a encontrarse mejor. Sí, ¿querías añadir algo más que te has quedado así? No, en un principio pues eso es un poco las terapias que yo utilizo, que es lo que es la hipnosis, que me ayuda pues a la persona a poder salir de ese síntoma que pueda tener o ese trastorno de personalidad. Lo utilizo más para trastornos psíquicos y luego si ya son algún tipo de patología física o algún tipo de enfermedad que venga, pues suelo emplear lo que es la descodificación biológica, pero no empleo uno en sí. Yo en mis terapias suelo hacer un mix porque creo que las personas somos tan amplias, somos un universo de posibilidades y suelo emplear todo un poco. Entonces, lo que sí que sé que trabajo es esa parte inconsciente que hay que empezar a aflorar, a conocerse y a desarrollarse cada día un poco más. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Noelia. Gràcies a vosaltres.